Las últimas enseñanzas, obviamente en ese paréntesis que hubo por mi salida, estaba yo llevando algunos temas que tienen que ver con fundamentos de la fe. Recuerda que hablábamos de la fe, hablamos de la gracia, incluso hablamos del bautizo espiritual, de la llenura del Espíritu Santo, y la última enseñanza hablamos del arrepentimiento. Si se da cuenta, esto nos está llevando de la mano hacia donde el Señor nos ha traído. Comenzamos con fe, una fe que el Señor puso en nuestro corazón, ¿verdad? Entendimos que esto es por gracia. El Espíritu Santo está obrando en nuestras vidas, y para eso tuvimos primero que reconocer nuestro pecado y arrepentirnos, ¿recuerda? Ahora, ¿cuál es el paso que viene para que nosotros podamos acceder a una salvación tan grande? Si ya nos arrepentimos, si ya entendimos que es por fe, si sabemos que es por gracia, si el Espíritu Santo nos ha convencido de pecado, de justicia y de juicio, ¿qué viene ahora? Pues la promesa, el perdón. Porque sin perdón, pues nada sería posible. ¿Sí está de acuerdo? Así que hoy vamos a hablar de esa virtud tan importante que se llama perdón, que da sanidad del alma. Así se va a llamar la enseñanza, perdón, sanidad del alma. Y le voy a pedir que me acompañe al libro de los Efesios. En el capítulo 4, a partir del versículo 29 vamos a leer, si son tan amables. Efesios 4:29, dice así. Voy a leer la versión Reina Valera contemporánea, va a ser la versión que voy a estar usando durante esta enseñanza. Ninguna palabra obscena salga de su boca, sino la que sea buena para edificación, según sea necesaria, para que imparta gracia a los que oyen. Y no entristezcan al Espíritu Santo de Dios, en quien fueron sellados para el día de la redención. Quítense de ustedes toda amargura, enojo, ira, gritos, calumnias, junto con toda maldad. Más bien, sean bondadosos y misericordiosos los unos con los otros, perdonándose unos a otros, como Dios también los perdonó a ustedes en Cristo Jesús. ¿Quién ha sido perdonado por el Señor? En Cristo Jesús. Todos. ¿Tiene gratitud por eso? Sí. De manera que el perdón, mis hermanos, que es una virtud divina, es de vital importancia para todos nosotros los creyentes. De hecho, es de vital importancia para toda la humanidad, porque es la gracia de Dios que abre la puerta a la reconciliación con Él. Esto nos permite acceder a una nueva vida, pero solo para quien se ha arrepentido de sus pecados, que reconoce a Jesucristo como Salvador y Señor. Por eso necesitamos enfatizar que con el nuevo nacimiento, al ser sellados por el Espíritu de Dios, esto es lo que marca una gran diferencia entre un pasado tormentoso. ¿Quién viene de un pasado tormentoso? Todos. Bueno, marca la diferencia de ese pasado a una nueva vida en Cristo. Dice Romanos 8:16, yo se lo voy a leer, si quiere anotar. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. ¿Qué significa esto? Que nosotros tenemos que dar evidencias. ¿Por qué? Porque tenemos la dirección espiritual. O sea, no hay nada que pueda evitar que usted se manifieste como hijo de luz. Y es a través de la santificación, como también ya lo hemos enseñado, que somos confrontados, exhortados a dejar todo lo que durante nuestra vida pasada nos tenía cautivos. ¿Cuántas cosas seguimos arrastrando de nuestro pasado, pero que sabemos que ya somos perdonados, que ya el Señor está transformando nuestra vida y que ofendía al Señor? Y esa es la labor del Espíritu Santo, guiarnos a obedecer los mandamientos de Dios. Esto permite al creyente precisamente dar esos frutos espirituales dignos del arrepentimiento que lo llevó a su regeneración. Con esto, si usted se da cuenta, estoy haciendo uso de varios conceptos que ya estudiamos en las enseñanzas anteriores. ¿A qué frutos espirituales me refiero? Mire, obediencia, santidad, mansedumbre, paciencia,
prudencia, misericordia, entre otros. Pero por supuesto, ejercitarse en el perdón, ya sea pidiéndolo o dándolo, porque son dos formas de ejercer el perdón. Lo contrario, o sea, no perdonar, no pedir perdón, puede llevar a esa persona a lamentables pérdidas. Primero, perder su comunión con Dios, porque la falta de perdón, ¿sabía usted que es un pecado? ¿Sí sabía o no sabía? No sabía, pero ya sabe. Es un pecado. Enseguida va usted a tener pérdida con relaciones de las personas que le rodean. Una persona que no perdona, que guarda rencor, pues pierde relaciones, familia, amigos, incluso dentro de la iglesia. Se nota su falta de perdón, se nota el carácter de alguien que tiene su corazón envenenado por deseos de venganza, por ira, por gritería, todo lo que acabamos de leer. En fin, todo el entorno se afecta. Esto nos debe llevar a una comprensión, que el perdón es como un bálsamo que sana y libera el alma, que lo cubre. Pero en un corazón endurecido, insensible y con amargura, será fácil de entender y de experimentar. Pero para un verdadero nacido de Dios, usted dígame, ¿es nacido de Dios? Como tres. A ver, pregunto otra vez. ¿Es nacido de Dios? Bueno, si no, mejor le cambio el mensaje y los evangelizo. Bueno, dijo amén. Bueno, para la siguiente. Para un verdadero nacido de Dios, la práctica de perdón es una bendición, porque además es algo que sí puede, además que debe ejercerlo conforme al consejo y el ejemplo de Jesucristo. O sea, nada le puede evitar a usted que pueda usted ejercer el perdón, puesto que usted es un hijo de Dios. ¿Sí me va comprendiendo el mensaje? Y sin perdón, nada será suficiente para ser libre de dolor, de rencor, de frustraciones, de amargura, aún de deseos de vengar las ofensas en contra de quien le agravió o le dejó herido, sin importar el tamaño de la ofensa. Y aunque un creyente exprese continuamente que sabe que tiene que perdonar, y lo dice hasta constantemente como para convencerse de la importancia del perdón, o sea, sí sabe que tiene que ejercer el perdón, si su corazón no está dispuesto a sanar esa área, algún día le va a traicionar. No hay nada que quede oculto que el Señor no pueda sacar a la luz, usted lo sabe. Y en esa condición, mis hermanos, ya cualquier situación, ver una persona, una palabra, pasar por un lugar, un aroma, un sabor, le va a recordar algo que abra la herida que no ha sido tratada con el bálsamo del perdón. De repente pasa un aroma, una loción y ¡ay! Esa era la loción que usaba aquel malandrín. Y ahí, si no ha sido sanado, ¿no le ha pasado? Yo espero que no. Un sabor después de comer, y esta era la sopa que le gustaba. Ay, pero por algo se fue. O sea, siempre, ya empecé a ver sonrisitas por ahí nerviosas. Y mire, hay quien cree que no tomar en cuenta una ofensa o dejar de así pasar desapercibida el agravio, pues puede ser por la confianza con una persona, la relación que sostenga con ella, pues lo va a arreglar, así como diciendo, bueno, sí me gritó, sí dijo, pero pues ya lo conoces cómo es, no pasa nada. Minimizar eso es muy peligroso, mis hermanos. Es un error que solo lleva a guardar malos sentimientos con el tiempo. Es una gotita que se va quedando, Por eso la importancia de que si alguien le dice algo o hace algo que le agravia, que le lastima, pues con confianza decirle, oye, ¿sabes qué? Esta palabra que dijiste sí me dolió. Ay, pero si lo dije sin querer. Pues sí, pero me hizo sentir mal. Bueno, la persona puede decir, ya, perdóname, no lo vuelvo a hacer. Estamos hablando entre cristianos o entre personas con sentido común. Pero si usted deja que la situación crezca, pues esa persona va a seguir
ofendiendo, va a seguir haciendo algo, y aunque usted al principio lo minimice, va a llegar un momento en que, ¿qué? Pues la gota va a derramar el vaso. ¿Sí le ha pasado o no? De ahí que la falta de perdón ha sido causa de lamentables pérdidas, rompimiento de relaciones muy graves entre familias, amistades, incluso relaciones laborales. Y lo más grave, entre matrimonios. Relaciones que se veían bien, con un testimonio de permanencia, de amor, de cuidado entre ellos, pero algo surgió en el camino, que abrió alguna herida, un mal recuerdo que por no perdonar, una actitud que por no perdonar, ni haber perdonado o pedido perdón, los hicieron tomar incluso la decisión de terminar con algo que es sagrado. ¿Sí sabía usted que el matrimonio es sagrado? Por otra parte, también hay quienes pretenden dejar la solución al tiempo. ¿Sí ha escuchado eso de que deja que el tiempo pase y se te olvide? Ese es otro grave error. Y sí es una frase que llegamos a escuchar comúnmente, pero el perdón, mis hermanos, no es algo que sea posible ejercitar esperando que el tiempo sane las heridas. El perdón es algo más que no tomar en cuenta un agravio o esperar que pase el tiempo, porque perdonar es pasar por alto. Y lo vamos a aprender. O sea, es pasar por alto, es olvidar. Y esto quizá no le guste, aún amar a quien te ha ofendido. A eso nos lleva el amor de Dios en nuestro corazón, porque fuimos perdonados en Cristo Jesús. Lo acabamos de leer. Y dejarlo al tiempo solamente dejará viva una herida que nunca fue sanada. Se acrecentará conforme se vayan acumulando situaciones que lo mantengan o que estén abonando a lo que lo provocó inicialmente. Y si esto es delicado en cualquier relación, ahora imagine como hijos de Dios, es algo más grave. ¿Por qué? Porque cuando el creyente no entiende o no discierne, no dimensiona la magnitud del perdón que ha reconocido recibió del Señor y le dio nueva vida, ¿usted sí dimensiona el tamaño del perdón que Dios le dio, mi hermano? Lo que cubrió con su perdón, con su sacrificio en la cruz. Bueno, cuando no dimensionamos esto, somos ajenos a la verdadera realidad espiritual que estamos viviendo y nos engañamos. Y en esa condición va a justificar cualquier actitud para no perdonar o para no pedir perdón. Y al no haber sanado su corazón, va a tener una especie de ceguera espiritual que solamente le va a permitir ver agresiones y agresores. O sea, solo va a ver al agresor y lo que le ofendió. Se va a ver siempre viendo como una víctima que defiende derechos inexistentes, aunque tenga la razón, porque nosotros tenemos el carácter de Cristo, lo tenemos que tener. Indiferentes al daño que el rencor puede hacer a quienes nos rodean. Una persona con rencor, con amargura, se nota, ¿sí la nota? Su manera de reaccionar, de hablar, bueno, todo eso afecta, pero lo hace también insensible a la voluntad de Dios. Y quien no entiende ni ejercita el perdón conforme a las palabras de Cristo, no pone en riesgo su salvación. No estoy diciendo eso. Aunque sea salvo, pues se va a ir consumiendo, contaminado por la amargura que guarda en el corazón. Está lleno de recuerdos, de vivencias, que un día, bueno, marcaron su existencia, pero entonces, ¿dónde quedó el punto donde usted entregó todo al Señor, limpió su corazón y el Señor lo perdonó para nueva vida? Esto se va a convertir como una herida que no fue totalmente sanada y con el tiempo la infección se volverá a manifestar. ¿Quién ha sufrido una herida del cuerpo así grave, que se ha cortado? Y a veces por no atenderse solamente se la ha sobrellevado y de repente siente que ya cerró. Está medio hinchadito, medio rojito, pero dice, no, pero le empieza a doler mucho, se empieza a inflamar. Y va al doctor y le dice, doctor, ¿me puede dar una bandita para ponérmela aquí? Y saca un bisturí. ¿Qué bandita ni qué nada? Y ahí te voy. ¿Y qué sale? Pus, corrupción,
mal olor. Bueno, así son las heridas del alma que no sanan completamente cuando no se someten a una profunda limpieza. Una herida se tiene que exprimir la pus, dicen los médicos, hasta que salga sangre roja. ¿Sí sabía eso? ¿A quién le ha pasado? ¿Y dolerá? Sí duele, y mucho, se lo digo por experiencia. Sin embargo, esa profunda limpieza que hace el Espíritu Santo de purificación y consuelo, ¿qué cree? También nos lleva a sentir dolor. ¿Pero por qué? Porque está desentrañando las verdaderas intenciones de nuestro corazón. Porque nos está descubriendo, está sacando toda esa corrupción del alma que no nos permite perdonar. Una obra de restauración sobre las heridas del alma que solamente se van a dar con el reconocimiento de la propia culpa. A lo primero que nos lleva el Espíritu Santo es a decir, tú también eres culpable. ¿Sí sabía que usted también es culpable? Aún siendo un hijo de Dios. Para que haya un problema, ¿qué se necesita? Aparte del problema, 2 contendientes, mínimo. De manera que la convicción de pecado, el arrepentimiento, el quebrantamiento del corazón, es lo que va a sanar, lo que va a liberar, lo que va a consolar y nos va a llevar a perdonar. ¿Ya se fijó en el proceso? Y esa es una operación que hace el Espíritu Santo espiritualmente. Dice Isaías 57:15, acompáñame por favor. Isaías 57:15 dice, porque así dijo el alto y sublime, el que habita la eternidad y cuyo nombre es el Santo, yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Qué estamos viendo? 2 condiciones espirituales necesarias para fortalecer el alma: humildad de espíritu y quebrantamiento de corazón. Y sabemos que un corazón quebrantado jamás va a ser rechazado por el Señor. Y no confundir, mis hermanos, humildad con el aspecto físico de quien vive en una condición de pobreza. No. Porque alguien puede ser muy pobre económicamente, pero con un corazón rencoroso, orgulloso, soberbio. ¿Sí sabe de esos? Que no se permiten ayudar, que se envuelven con una capa de casi infranqueable. La humildad de espíritu consiste en reconocer ante Dios nuestra propia incapacidad de poder alcanzar el perdón por méritos propios, nuestra necesidad de la gracia. Mateo 5:3 dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de ¿qué? Vencido de mi facilidad de pecar, de mi facilidad de caer. Y al mismo tiempo le voy a mostrar mi necesidad de ser guiado, mi dependencia a Él. Le puedo exponer mis debilidades, mis carencias, y sé que Él va a librarme de todo mal. De manera que con un espíritu de humildad, entrar a su presencia presentando un corazón quebrantado que necesita ser sanado. Ahora yo le quiero preguntar, ¿alguien de aquí considera su necesidad de ser sanado del alma? ¿Cómo viene usted esta mañana? De recibir ese bálsamo que refresca, que limpia, que consuela, que llena de paz, que alegra el corazón. ¿Sí lo necesita? Bueno, ya tiene la fórmula: humildad y quebranto. Y el Señor va a hacer su obra. Eso también nos va a llevar a la obediencia. Y si el Señor le dice que debe practicar el perdón, sea pidiéndolo, dándolo, ¿qué va a hacer? Se quedó callado. Pues hacerlo, mi hermano, ya sea pidiéndolo o dándolo, porque obedecer a Dios libera y alegra el alma, mis hermanos. ¿Por qué no dice yo quiero eso? Esto nos debe que llevar a entender que el perdón que nos alcanzó fue por solo gracia y misericordia.
Y perdonar, ¿sabe qué significa? Liberar, apartar, despedir, pasar por alto. Dice Isaías 43, 25, yo lo voy a leer. Dice, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Vea qué promesa, mi hermano. ¿Y nosotros nos la pasamos recordándole los pecados a los demás? ¿Sí o no? Señalando siempre, viendo culpables. Por eso el Señor, bajo la gracia, al extender el perdón al hombre, lo primero que hizo fue separar el pecado del pecador, para poderlo remitir. Algo que los redimidos necesitamos hacer, debemos hacer, separar el agravio de quien cometió ese agravio. Y así ver a quien te ofendió con misericordia. ¿Por qué? Porque estás viendo su verdadera posición espiritual. ¿Sí se da cuenta de eso? Si alguien está haciendo lo indebido delante de Dios, al grado de ofenderle, de blasfemar, de hacer cosas indebidas, siendo creyente, imagínese el terreno espiritual tan delicado que está pisando. Entonces ahí nosotros separamos el agravio, separamos al que nos agravió y vemos su condición para poderlo ver ahora con amor. Y sí, tratar con él conforme a la instrucción bíblica, que vamos a ver en un momento. No se trata de no hacer nada, no se trata de simplemente, hace rato dije, no se trata de decir paso por alto, paso desapercibido, no. Pero sí necesitamos ver a la persona que nos agravió de otra manera. Dios soberanamente remitió el pecado que pesaba sobre nosotros para depositarlos en la persona de Cristo. Porque Él fue la única propiciación para encontrar redención en ellos, mis hermanos. Esa palabra propiciación viene de aquel propiciatorio que era la tapa o cubierta del arca de la alianza, la cual tenía 2 querubines forjados en oro puro. ¿Sí recuerda esa enseñanza? En medio de ellos era donde se esparcía la sangre del holocausto en ofrenda para expiación por el pueblo, para purificación del pecado. Y se hacía una vez al año, el día de la expiación, en medio. El término en hebreo es caporet. Significa cubrir mediante un sacrificio. De manera que el sacrificio que llevaban los judíos, al cual era desangrado, era una ofrenda viva, bueno, se inmolaba después de ser desangrado en el altar del Señor, pero la sangre se vertía en ese lugar. Hay un pasaje muy hermoso que contrasta precisamente al hombre orgulloso y soberbio del hombre quebrantado, humilde de espíritu. Vaya conmigo a Lucas 18:13. Este pasaje comienza con aquel escriba fariseo que se la pasó nada más vanagloriándose de sus hechos, de sus recursos, ¿sí recuerda? Y humillaba al que estaba atrás, tirado ahí, dice, gracias te doy, Señor, porque me hiciste como, casi te sacaste un 8 conmigo, ¿no? No soy como ese publicano. Usted conoce la historia. Pero dice el versículo 13, mas el publicano estando lejos, no quería ni aún alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo, Dios, sé propicio a mí, pecador. Él, un hombre judío, estaba buscando fuera del templo, no se acercaba, oraba a lo lejos arrepentido, considerándose aún indigno de levantar los ojos al cielo. Y clamaba por un propiciatorio para expiar su pecado, haciendo alusión a aquel propiciatorio de la época de Moisés, que ya no existía, pero de acuerdo a su tradición judía, ellos sabían que necesitaban dónde descargar su pecado. Ahora, ser propicio nos indica que Dios, en su carácter santo y justo, tuvo que dar la provisión perfecta para la expiación perfecta representada en el sacrificio de Cristo en la cruz. Él es nuestra propiciación. Pagó mediante su sacrificio, satisfizo completamente el nivel de santidad y justicia del Padre,
porque solo la sangre de Cristo fue propicia para cubrir ese pecado. O sea, eso costó nuestra salvación, mis hermanos. Romanos 3:25 dice así: a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia a causa de haber pasado por alto, en su paciencia, los pecados pasados. ¿Qué hizo el Señor? Pasó por alto. Ahora, en su justicia, ¿quién fue la justicia? Cristo. O sea, no dejó sin castigo. Pero ¿quién fue el que a quién se le tuvo que remitir nuestros pecados? El castigo de nuestras rebeliones, ¿sobre quién fue? Sobre de Jesús. Entonces, la redención enfatiza la entrega voluntaria de Cristo, de su vida, y así el sacrificio de expiación por el pecado del mundo fue perfecto. Y por eso también la Biblia nos llama bienaventurados. Salmo 32:1 dice así, si quiere yo se lo voy leyendo para que vayamos más rápido. Se anota, Salmo 32:1, dice: bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. ¿Es usted bienaventurado? ¿Es usted bienaventurada, hermana? Yo la felicito de verdad. Y me felicito a mí mismo, ¿por qué? Porque por gracia somos salvos. Así fue como la justicia divina fue justificada al cumplirse en la persona de Jesús. Por tanto, mis hermanos, tenemos que entender la importancia que Dios, al ver cumplida su justicia, una sola vez y para siempre, olvida el pecado y ya no inculpa más al pecador. En el libro de Miqueas, capítulo 7, versículo 18, dice: ¿qué otro Dios hay como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su pueblo? Tú no guardas el enojo todo el tiempo, porque te deleitas en la misericordia. Mi hermano, el Señor se deleita siendo misericordioso. ¿Y qué es lo que necesita? Un corazón humilde, quebrantado, para extender su gracia y su misericordia. ¿Quiere usted el bálsamo del perdón del Señor? Y ya no va a ser ahora salvífico, porque usted ya es salvo. Pero ¿de cuántas cargas el Señor lo puede liberar por el solo hecho de que usted ejercite el perdón hacia los demás de la manera como sea necesaria? Entonces, mis hermanos, el perdón es un acto sublime que viene del corazón de Dios y Jesús nos dio testimonio de ello. Por tanto, debe ser una parte muy importante en la vida del creyente. La enseñanza más clara que vemos con respecto al perdón la encontramos en Mateo 18, vaya ahí conmigo, donde el maestro está mostrando a sus discípulos esta importancia de perdonar. El Señor Jesús les está enseñando acerca del perdón y le dice en Mateo 18, 21, entonces se le acercó Pedro y le dijo: Señor, si mi hermano peca contra mí, y al hablar de hermano estamos hablando de un hermano en la fe, de un prójimo, de alguien que está a tu alrededor, alguien, dice, ¿cuántas veces debo perdonarlo? Y luego él mismo se contesta, ¿hasta 7 veces? ¿Por qué le dijo hasta 7 veces? Porque la ley indicaba que perdonaras 3 veces y después de 3 veces tenías que tomar otras medidas. Así que Pedro de repente así como que se adorna un poco, bueno, lo voy a perdonar hasta 7. Y el Señor le dice, no te digo hasta 7 veces, sino 70 veces 7. ¿Se imagina la cara de Pedro? Pues igual como la de nosotros. Porque el perdón es un ¿qué? Es un hábito, o debe ser un hábito, una forma de vida. Es aprender a depositar toda ofensa, todo insulto, todo desprecio, toda agresión en quien obra con justicia. Quien dijo, mía es la venganza, yo daré el pago. ¿Por qué dijo eso? Porque el Señor hasta para ejercer venganza, castigo o disciplina, lo hace con justicia. Si a usted le dan una bofetada, va y
la devuelve y le dice, pues ahí te va y ahí te va otra para que te acuerdes con quién te metiste. Esa es la justicia del hombre. Y sigo viendo risitas nerviosas. Pero ¿sabe qué? No es la justicia de Dios. La justicia de Dios es con equidad. Y no entender esto ha provocado una gran ausencia de perdón, pero en la iglesia de Cristo. Estoy hablando a cristianos. Con graves consecuencias que han afectado sus matrimonios, sus familias, muchas relaciones, solo por tener un corazón soberbio y orgulloso. Y perdóname que se lo diga tan claro, pero no hay otro adjetivo. El orgullo nos evita perdonar y reconocer que también fallamos. Y hay quien justifica incluso sus acciones rencorosas en contra de quien les ofendió, siendo más agresivos, más hirientes, como si los agravios en su contra fuesen mayores a los que cometió él delante de Dios y por los que Jesucristo tuvo que pagar. Perdonar o pedir perdón, mis hermanos, y esto se lo digo para que usted tenga paz, no es señal de debilidad, al contrario, es una señal de valor y de madurez. El que pide perdón, el que da el perdón, es el más maduro, el más valeroso, no es el más débil. Es lo que nos permite estar dispuestos a pasar por alto cualquier ofensa, aunque seas mayores a las que te hayan hecho, porque estás viendo con el carácter de Cristo, con la mirada de Jesús. Perdonar es tomar la decisión anticipada, y dice, perdonar es tomar la decisión anticipada de amar a quien probablemente no lo merece. ¿Sí se da cuenta de lo que estoy diciendo? ¿Y usted qué va a decir? Ay, no, ¿cómo cree? Si me la hizo, me la paga. Ahora, esto que le digo es sin llegar a justificar la falta del agravio. Simplemente usted está dando el perdón como una gracia, así como lo que usted recibió de gracia, un regalo inmerecido. Dice Primera de Pedro 2:21. Pues para esto fueron llamados. Fíjese, nos está diciendo a nosotros, los hijos de Dios, para esto el Señor te trajo a su luz admirable, ¿verdad? Dice, porque para esto fueron llamados, porque también Cristo sufrió por ustedes dejándoles ejemplo para que sigan sus pisadas. Él no cometió pecado, ni fue hallado engaño de su boca. Cuando lo maldecían, Él no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que se encomendaba al que juzga con justicia. Jesucristo no fue culpable de nada de lo que se le inculpó. Sin embargo, recibió toda ofensa, toda agresión, con mansedumbre. ¿Y qué hizo? Encomendar su causa al Padre. ¿Cuántos de los que estamos en este lugar o que están escuchando el mensaje o lo habrán de escuchar, tendríamos que reconocer que la mayor de las veces, y esto es algo que tenemos que entender muy bien, los agravios y las ofensas que se reciben son también consecuencia de nuestras decisiones, de nuestro proceder, de nuestro pecado? Porque muchas veces decimos, no, es que yo no hice nada. ¿Habrá alguien que no ha hecho nada y que solamente sea víctima? De manera que entender esto, mi hermano, que nosotros también cometemos fallas, que somos falibles, que caemos, ¿qué nos avala? Sobre todo si nos consideramos cristianos, el permitirnos palabras hirientes hacia los demás, actitudes de orgullo, prejuicios para no perdonar, y se aferran a esa terrible carga que con el tiempo se convertirá en una fuente de amargura. ¿Por qué? Porque su corazón no ha sido sanado. Y abrazan aquello que les está lacerando, que envenena su alma, como si se deleitaran en el rencor, en los deseos de venganza, reviviendo eventos que le tienen atado al pasado, que le hacen mucho daño, contaminando a los demás y afectando su relación con Dios. Como en una ocasión se los dije, ¿cuántos están
han pasado por este momento de estar en su casa, dispuestos a dormir, pero se acuerdan de que algo sucedió durante el día o en el pasado y no, pues ahora sí, si ahorita me lo encontrara, yo lo agarraba, lo desgañaba, le pegaba, lo aplastaba y te vas a ir a dormir en paz. ¿Y ya mataste a alguien en tu corazón? Imagínense si de toda palabra ociosa daremos cuenta, si el Señor conoce nuestros pensamientos antes que los expresemos y dejamos volar la imaginación para poder ser agresivos espiritualmente. Por eso la palabra dice en Hebreos 12:14, procuren vivir en paz con todos. ¿Con cuántos? Diga, con todos. ¿A poco cree que nada más con la persona que está a un lado ahorita debe procurar estar en paz? Bueno, y a lo mejor ni está en paz. ¿Yo cómo sé? Con todos, dice, y en santidad, o sea, apartados de pecar, sin la cual nadie verá al Señor. Dice, tengan cuidado, no vayan a perderse la gracia de Dios. No dejen brotar ninguna raíz de amargura, pues podría estorbarles y hacer que muchos se contaminen con ella. Recordemos que de la abundancia del corazón habla la boca. ¿Qué es lo que abunda en tu corazón? ¿Cómo respondes? ¿Cómo reaccionas? ¿Cómo te expresas de los demás ante una circunstancia inmediata, ante una situación pues que a veces requiere de mucho dominio propio, de mansedumbre? Necesitamos actuar conforme a quien gobierna nuestro corazón. Más bien actuamos conforme a lo que gobierna nuestro corazón. ¿Qué gobierna tu corazón? Así es como vas a responder. Y si ahí vive el Señor, ¿quién dice que el Señor vive en su corazón? Ahora nada más son como 5. Todos, ¿verdad que sí dicen eso? Porque sí lo creemos. Bueno, si el Señor vive en tu corazón y Él te dice, perdona, pide perdón, líbrate de tanta amargura, ¿qué va a hacer? ¿O qué le queda hacer? Exactamente, y pedir perdón. ¿Se han analizado honestamente qué es lo que verdaderamente gobierna sus intenciones, sus palabras, sus actitudes? Porque muchas veces hasta nos hacemos así un poquito como medio los chistosos. Y decimos algo que hiere y terminas diciendo, no lo quise decir, no lo quise decir, no te lo creas. No, pero ya lo dijiste. Y esa palabra que se dice no queriendo decirla, es la que puede llegar a causar problemas en más de una ocasión. Y se han roto relaciones por una palabra imprudente, por una palabra ociosa. De manera que hay en tu corazón para tus semejantes. Y cuando hablo de semejantes, hablo de las personas próximas a ti. Y también para aquellos con quienes algún día llegaste a tener un mal momento. ¿Cómo está tu corazón? ¿Viviste una experiencia desagradable o incluso grave? ¿Ya les has perdonado? ¿Has limpiado tu corazón de sentimientos en su contra y con mansedumbre has dejado tu causa delante de Dios? Porque al único que le hace daño conservar eso es a ti. Mira, alguien te pudo haber ofendido y ya de estar a lo mejor viajando o con otra vida, ya no lo ves, ya pasaron muchos años y no creas que está cortándose las venas con un ejote porque te ofendió. Y tú sigues con eso aquí en el corazón. ¿O será que tu corazón no ha sido realmente sanado? Y continúas reaccionando a la antigua, guardando rencor, sin perdonar, en lugar de disfrutar de la libertad que te permite sanar el alma. Entendiendo que el perdón del Señor no solo nos concedió libertad sobre el yugo del pecado, nuestra salvación, sino también nos purifica y nos limpia para caminar la nueva vida en Cristo. ¿Sabías que tenemos que ser luz y sal? O sea, evidencias tangibles de quién gobierna nuestro corazón para reconciliar al mundo con Dios. Alguien con amargura no puede ser luz.
aunque lo intente. De manera que reconocer y agradecer a Dios desde dónde nos trajo, bueno, eso va a ser muy importante para todo aquel que cree que tiene un lugar en los cielos, que tiene la vida eterna. Solo así va a poder valorar lo que el Señor tuvo que perdonarle, lo que tuvo que pagar inmerecidamente por él. Y sensible al Espíritu Santo, ahora tenga el buen hábito de reconocer a tiempo sus fallas, confesar cualquier pecado que pueda empañar su relación con Dios. Y como les digo, esto es ir limpiando el camino todos los días, porque todos los días hay algo de lo cual tenemos que desprendernos. Todos los días ofendemos al Señor. Y en 1 de Juan 1:9 dice, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. O sea, Él quiere que camines en paz, que camines con tranquilidad, que seas irreprensible. Y quien reconoce el perdón de lo que le ha librado de esa condenación eterna, pues sabe lo que representa y entonces va a perdonar. No habrá nada que se lo evite, pero es necesario estar dispuesto a hacerlo y de ahí ser consciente que aún sin querer ofendes o has ofendido a alguien algún día y de eso tienes que dar cuentas. Sean tus papás, entre esposos, hijos, familia, amigos. La falta del perdón, como les decía, nos aleja de las personas porque genera sentimientos que contaminan. Y ese pecado, mis hermanos, también evita que el Señor escuche nuestra oración. ¿Sí sabía eso? Que por mucho que usted ore, si su corazón no está limpio, esas oraciones el Señor no las contesta. Bueno, ni siquiera las escucha. Y eso va a encadenarlo a una triste condición que no le permite disfrutar del perdón y de la paz del Señor. Vaya conmigo a Marcos 11:25. Marcos 11:25 dice, y cuando oren, si tienen algo contra alguien, perdónenlo, para que también su Padre que está en los cielos les perdone a ustedes sus ofensas. Porque si ustedes no perdonan, tampoco su Padre que está en los cielos les perdonará a ustedes sus ofensas. Es importante que usted libere su alma de todo rencor. ¿Cuántos oran? Pues todos. Y vaya que los tiempos nos han orillado a doblar la rodilla cada vez más. O sea, las cosas se ponen peores en muchos sentidos. Sabemos que la maldad aumenta, sabemos que las señales están. Y todo eso está lacerando la familia también, la sociedad en general. Sin embargo, la pregunta es, como creyentes, ¿cómo es tu oración? ¿Va de acorde a la voluntad de Dios? Y antes de presentarte, limpias tu corazón de todo pecado que puede evitar que tu oración sea escuchada. Y esto no es hacer un acto de contrición, mis hermanos. Esto es un estilo de vida, es entender que debo presentarme limpio delante de Dios, sin nada que estorbe mi oración, porque sabemos que, Señor, tenemos acceso al Señor por medio de Jesucristo, al trono de la gracia, pero, sin embargo, ¿cómo nos presentamos ante Él? ¿Manos limpias, corazón puro? ¿Recuerdan Mateo 5:8? Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. O sea, tu relación va a ser tan sana que vas a poder disfrutar de su presencia. Cuando tú te acercas al Señor a buscar su rostro, a adorarle, a exponer tus causas, tu gratitud, pedirle perdón, ¿te aseguras que tu corazón esté libre de algo que pueda estorbar esa oración? Tú que eres esposa, hermana, te presentas delante del Señor con un corazón limpio de rencor, sin malos sentimientos hacia tu marido, aunque te haya ofendido. Le respetas y le das lugar, edificas tu hogar con amor, con sabiduría. Primera de Pedro 3:1 dice de esta manera, así también ustedes las esposas respeten a sus esposos. Y fíjese lo que viene, a fin de
que los que no creen la palabra, o sea, si el esposo es inconverso, puedan ser ganados más por la conducta de ustedes que por sus palabras. Y esto ya lo hemos hablado en otras ocasiones. Es evidente que las mujeres buscan más de Dios. Yo lo sé, lo vemos en todas las iglesias. Tienen más compromiso para las cosas del Señor. El hombre se aleja un poco, tiene otra mentalidad, pero las esposas son muy dadas a querer jalar, no, es que así, y se desesperan y se frustran. Yo digo, no, con calma, hermana, tenga calma, tenga prudencia, haga la parte que le corresponde, y si el marido no es converso, gánelo con su conducta. Bueno, dice que la belleza de ustedes, en el versículo 2 dice, cuando ellos vean su conducta casta y respetuosa, que la belleza de ustedes no dependa de lo externo, sino de lo interno del corazón, de la belleza incorruptible de un espíritu cariñoso y sereno, pues ese tipo de belleza es muy valorada por Dios. ¿Cómo está su corazón, mi hermana? Pero dice, no, es que usted no conoce a mi esposo. No, no lo conozco. Pero esto es lo que dice el Señor. ¿Usted cree que es posible tener un corazón apacible, con mansedumbre, de amor, hacia alguien que tiene una posición delicada delante de Dios? Porque así es como tiene que ver a esa persona que la ofende, lo dije al principio. Y tú que eres esposo, han de haber dicho a los esposos, ya viste, ahí va para ustedes. Tú que eres esposo, tratas a la mujer que Dios te ha dado como ese vaso frágil, que debe ser cuidado, respetado, amado. Allí mismo en 1 de Pedro 3:7, dice, de la misma manera, o sea, primero trató con la mujer, ahora trata con el varón. De la misma manera, los esposos sean comprensivos con ellas en su vida matrimonial. Y esto está abarcando todo el aspecto del matrimonio, todas las áreas. Dice, hónrenlas, pues como mujeres son más delicadas. Además, son coherederas con ustedes del don de la vida, o sea, son hijas de Dios. Y si te metes con una hija de Dios, aguas con el suegro. Igualmente para ustedes, hermanas, o sea, los dos estamos protegidos. Así las oraciones de ustedes no encontrarán ningún estorbo. Entonces, yo a veces veo hermanos que están desesperados porque las cosas no les salen, no les funcionan. Y vamos a orar, pastor, ayúdame, porque mira que el negocio, que esto, que... Y la pregunta es, ¿cómo tratas a tu esposa? Ahí está. No digo más. Pero también, ¿cómo vives? ¿Guardas tus ojos, tus manos para no pecar? ¿Eres testimonio a tus hijos, a tu entorno? ¿Está limpio el camino para que tu oración pueda llegar al corazón de Dios? Y voy con los hijos. Los que son hijos obedecen y honran a sus padres con su obediencia, con su cuidado. Les dan el lugar y el apoyo que necesitan, más ahora que las situaciones son más apremiantes, que vivimos en una sociedad sin recato, corrupta, que no tiene respeto por las personas mayores. Mis hermanos jóvenes, ¿hay en ustedes rencor porque han considerado que sus papás se han equivocado? Mire lo que dice Efesios 6:1, hijos obedezcan a sus padres en el nombre del Señor, porque esto es justo para que te vaya bien y tengas larga vida sobre la tierra. Entonces aquí no está diciendo que tú honres a tus padres y tus padres te regalan, si te dan permiso, si te dan vacaciones, si te compran un iPad, no, está diciendo que los honres porque son tus padres. ¿Sí se entendió, hijos? Bueno, en el Congreso van a tener otra repasada. Y así con cada una de estas personas que les rodean, mis hermanos, que han tenido una relación, están conscientes que no hay nada que deba ser entregado antes de llegar ante un Dios 3 veces santo, porque si pides perdón de tus pecados ante Dios, pero no has perdonado, ¿qué desea Él? Que antes perdones a quien te ofendió. Esto es obedecer el segundo mandamiento más importante. El primero, que es, amarás al Señor tu Dios con todas tus fuerzas, con toda tu alma y con todo tu corazón. Y el segundo, amarás a tu prójimo como ¿quién?
como a ti mismo, aunque sea tu enemigo. ¿Cómo te quieres tú? ¿Te consientes? ¿Te compras? Rico desayuno, ricas pacholas, ricos tacos, todo, algún juguito, diversiones. Bueno, eso mismo para la persona que está a tu lado. Igual. O incluso un poquito más. ¿O no, hermanas? Digan que sí. Dice Mateo 5:43, acompáñeme. Dice, ustedes han oído que fue dicho, amarás a tu prójimo y odiarás a tu enemigo. Pero yo les digo, amen a sus enemigos, bendigan a los que los maldicen, hagan el bien a los que los odian y oren por los que los persigan. Dice, para que sean ustedes hijos de su Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre malos y buenos y hace llover sobre justos e injustos. O sea, la gracia del Señor es para todos, mis hermanos. Y Él quiere que nuestro corazón sea gobernado por los mismos sentimientos que Él tiene para con los demás. El Señor desea que sus hijos hagan evidente el carácter que está formando en ellos. ¿Es el carácter de quién? De Jesús, mi hermano. El de la humildad, el del quebranto, tal como lo hizo cuando estuvo en la cruz. Él decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y sí, en ese momento ellos no sabían lo que hacían. Estaban conociendo la promesa. Pero ¿sabe qué, mis hermanos? Nosotros sí sabemos lo que hacemos. Nosotros sí sabemos la sangre que estamos menospreciando cuando no perdonamos, cuando hacemos algo que ofende a Dios. Y cuando alguien no perdona, íntimamente le dice al Señor que las ofensas a Él son mayores que las que haya hecho en su contra. Y por eso no puede perdonar. Con esa actitud, su posición delante de Dios es aún más delicada del que te ofendió, por la dureza del corazón. Y puedes justificarte diciendo, pero ¿yo por qué? ¿Por qué me he de humillar perdonando o pidiendo perdón? Pero sí quieres que tus oraciones sean respondidas. Y hasta deseas que la persona que te ofendió reciba el justo merecimiento, un castigo. Mis hermanos, les animo, de verdad, como cristianos, si reconoces en ti ese sentir, valdría la pena examinarte un poquito más, para identificar qué clase de pecado, porque no deja de ser un pecado, te tiene en tan terrible condición que te aleja de Dios. O sea, algo no te permite liberar el alma. Recordemos que delante de Él, nuestras obras son muertas. ¿Por qué digo esto? Porque hay quien dice, no, pero es que yo soy una buena persona, yo soy un buen cristiano, yo me congrego, yo cumplo mis deberes, yo ofrendo, yo hago esto, yo hago aquello. Sí, ¿y el corazón? ¿La pureza de corazón dónde queda? ¿Dónde queda la obediencia a su palabra? Estas son más importantes que cualquier ofrenda que presentes. No importan tus argumentos, no importan tus recursos. Si están marcados por la soberbia, no van a ser recibidas por Dios. Porque Él no necesita nada de nosotros, mis hermanos. Él lo que demanda de nosotros, ¿qué es? Usted lo sabe, obediencia. Dice Mateo 5:23, por tanto, si traes tu ofrenda al altar y ahí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti. Ahora, ¿quién es la ofrenda? Ya lo hemos estudiado. Nosotros somos la ofrenda, con todo lo que esto implica. Sí, implica tu devoción, tu santidad, tu trabajo, ¿sí? Bueno, tu servicio, para quienes ya tienen un servicio dentro de algún ministerio congregacional también. Pero le dice, y te acuerdas que tu hermano tiene algo en contra tuya, deja ahí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. ¿Qué significa esto? Limpia tu corazón. ¿Por qué cree que el Señor quiere esto? Porque quiere que usted esté sano. Esto es para bien de nosotros. ¿A quién le conviene liberar el alma de esto? A nosotros. De manera que si el Espíritu Santo le trae a la memoria a alguien con que llegó a tener alguna diferencia, aunque sea sin importancia, a veces las cosas pequeñas se hacen grandes.
No lo deseche, seguramente necesita ponerse a cuentas con esa persona. El Señor está limpiando su corazón. El Señor solamente desea que usted viva en paz. Entonces, mis hermanos, todo aquello que el Señor traiga a su mente no es para avergonzarle ni para condenarle, sino para limpiar y sanar su vida. Recuerden que Él nos está perfeccionando, porque Él es el que limpia, purifica su iglesia. Él está adornando a la novia, su futura esposa. ¿Usted cree que Él quiere una novia con rencores, con ciertas características que van a evitar que se acerque a Él? ¿No? Entonces, si desea presentar algo al Señor, decida en su corazón reconciliarse con quien sabes que hay una cuenta pendiente y aproveche el tiempo que Dios permita para hacerlo. Hay situaciones que no se pueden remediar, situaciones con personas que quizás ya no están aquí, que no pudiste arreglar, pero limpia tu corazón. Hay quien todavía tiene el corazón agredido por rencores de alguien que ya no está. Es que me hizo, es que no me dejó la herencia, es que quiso más a mi hermano, es que hizo aquello, es que hizo esto. ¿De qué te abona? ¿Para qué te sirve eso? Dios sí desea recibir tu ofrenda, se quiere deleitar con tu vida santa, agradable a Dios, como tu culto racional, pero te está perfeccionando para que todo lo que ofrezcas eleve ese aroma grato que viene de manos limpias, de corazón puro y obediente. Por eso dice en el siguiente versículo de Mateo 5:25, ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás en el camino. Qué importante es que esté en el camino. Significa que esa persona con la que tuviste algún problema o estás alejado a causa de algo, bueno, está vivo y tú también estás vivo. Y estás en el camino y puedes ir a reconciliarte. Tú puedes aprovechar la oportunidad. Hay quien me dijo en alguna ocasión, pero pastor, esta persona vive en el extranjero o ya no está aquí, ya no es fácil poder yo reconciliarme con ella, le perdí la pista. Y yo le dije, sí, yo pensé igual, pero el día que yo dije eso, al otro día me lo encontré enfrente. ¿Y dónde andabas? No, es que ¿sabes qué? Vine nada más de visita y ahorita me salí a dar la vuelta. Qué casualidad que estaba yo pasando por ahí. ¿Para qué cree que lo puso el Señor ahí? Para que le dijera, ¿sabes qué? ¿Te acuerdas que algún día yo te dije que tenías cara de sapo? Bueno, yo también. Perdóname. O sea, es una manera de decirlo, mis hermanos. Aproveche la oportunidad para reconciliarse con alguien. Mientras tenga vida, tiene esa oportunidad, conscientes que esa puerta no está abierta para siempre. Y ahora en estos últimos tiempos he visto casos tan difíciles, bueno, siempre, ¿verdad? Pero ahora con tanto fallecimiento de quienes no se reconciliaron a tiempo y pues terminaron llorando delante de un cuerpo inerte o de una tumba a causa de incluso algo que no tenía sentido, que los ha alejado. Y es necesario que como verdaderos redimidos del Señor consideremos todo su consejo. Y hoy nos dice, aprende a perdonar y a pedir perdón. Conscientes que a pesar de todas las transgresiones que cometimos, nosotros fuimos antes perdonados, de manera que así como Dios te perdonó, tú perdona. Deja de ver las ofensas y entender que esta es una virtud que viene de lo alto, mis hermanos. Ejemplo tenemos en la Biblia muchos. Por ejemplo, en Hechos 7:60, ¿recuerda quién fue el primer mártir de la iglesia del Nuevo Testamento, neotestamentaria? Esteban. Fue la primera persona que fue pues muerta a causa del Evangelio. Cuando él estaba siendo apedreado por defender al Señor, su causa, dice, puesto de rodillas, clamó a gran voz diciendo, Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Ejemplo tenían el Señor Jesucristo, que dijo, perdónalos porque no saben lo que hacen. En 2 de Timoteo 4:16,
El apóstol Pablo dice: en mi primer defensa ninguno estuvo a mi lado, sino que todos me desampararon, no les he tomado en cuenta. Ellos dieron el primer paso para otorgar el perdón. Hermanos, ¿están dispuestos a dar el primer paso para restaurar esa relación que muy probablemente necesita o ha añorado y por alguna razón no ha perdonado o pedido perdón? De manera que si hay disposición de hacerlo, de buscar la restauración, la comunión con los demás, ya sabe algo: solo es posible si está usted en perfecta armonía con Dios, y que todo sea para la gloria de Él. Porque cuando usted ejerce el perdón y perdona, ¿a quién cree que está glorificando? Al Señor. ¿Y el más beneficiado? Usted. Termino con esta escritura. Acompáñame a Colosenses 3:12, por favor. Veo que hay muchos rostros que han asentado completamente de acuerdo en este mensaje, y me da mucho gusto porque yo sé que es importante para la vida de la iglesia que esta virtud celestial se presente en nuestros corazones. Colosenses 3:12 dice: por lo tanto, como escogidos de Dios, santos y amados, revístanse de entrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre y de paciencia. Sean mutuamente tolerantes. Si alguno tiene una queja contra otro, perdónense, de la misma manera que Cristo los perdonó. Y sobre todo, revístanse de amor, que es el vínculo perfecto. Yo le voy a invitar a que oremos juntos, mis hermanos. Póngase de pie para que nos siga mostrando su voluntad, para que siga haciendo la obra en cada uno, pero sobre todo, mi hermano, para que usted esté consciente, convencido de su necesidad de liberar su alma. De hecho, les voy a pedir algo. Si entre los que están presentes hay necesidad de reconciliación, de ejercer el perdón, yo le voy a animar a que se acerque a esa persona, se junten como familia, se abracen, porque seguramente hay algo que ahí está lacerando, está lastimando. Honren a Dios con su obediencia. Tome de la mano a esa persona y vamos a orar juntos. Bendito Dios, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la bendición que es reconocer que en ti lo tenemos todo. Que sin ti nada seríamos, Señor. Y te tenemos que pedir perdón por nuestra falta de perdón, por haber sentido que somos más de lo que somos, Señor. Pretender creer que las ofensas que nosotros hemos hecho no tienen mucho sentido, las minimizamos, cuando tú recibiste el castigo por nuestras transgresiones. Te queremos pedir perdón, Señor, y queremos limpiar el alma. Yo te animo, mi hermano, que en este momento, ahí donde estás, quedamente en lo íntimo, si puedes pedir perdón, perdona. Si puedes perdonar, perdona. Si tienes necesidad de abrazar, de reconciliarte, hazlo. Deja las cosas en el pasado. Pasa por alto todo lo que ha venido. Es tiempo de renovarse. Es tiempo de perdón. Es tiempo de limpiar el alma. Aprovechamos para orar por Jessica, maestra de la iglesia infantil. Mañana tiene una cesárea. Oramos por ella. Oramos por cada situación que esté lacerando el corazón de mis hermanos. Pero sobre todo, Señor, te pedimos porque en este momento hagas una obra en el corazón de quienes aún conservamos un sentimiento oscuro, un sentimiento que te ofende, Señor. Dejamos delante de ti toda ansiedad, todo rencor, toda angustia. Renovamos nuestra fe y afirmamos nuestra confianza en ti, de que habrás de consumar, de terminar lo que comenzaste, Señor, pero va a ser con corazón limpio.
va a ser entendiendo que tengo que tener un amor sacrificial por los demás. Que así como tú te diste, Señor, ahora nosotros nos tenemos que dar. Y muchas gracias por la sensibilidad de mis hermanos. Que tu Espíritu Santo siga tocando su corazón. Que tu Espíritu Santo siga limpiando y que le dé la oportunidad a cada uno de poder sanar el alma. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios les bendiga, mis hermanos.